Cuando un aventurero entra a una mazmorra en busca de PX y monedas de oro, necesita todas las herramientas que pueda conseguir. Hoy, en A las Pantallas, manuales del jugador de D&D cuarta edición. Hola a todos, soy Ezcardan de nuevo y os traigo dos nuevos manuales de D&D cuarta edición, en el que, bueno, vamos a ver un poco por encima cómo funciona esto. Una cosa que no quise hablar y profundizar demasiado en el combate y en algunos elementos mecánicos de D&D a la hora de gestionar el combate era porque quería hablar primero de estos dos manuales, porque creo que son necesarios. Wizards of the Coast, cuando hizo la cuarta edición, intentó hacer una estrategia diferente. Intentó crear como una especie de sistema anual de expansiones en el que cada año salía un manual del jugador, un manual del director de juego y un manual de monstruos nuevo, como una especie de temporada o DLC. En el cual, pues el primer año teníamos manual de jugador, manual de director, manual de monstruos. Después teníamos manual de jugador 2, manual de director 2, manual de monstruos 2. Tercer año, pues solo salió el manual de jugador 3 y el manual de monstruos 3. Además, todo esto se complementaba con podríamos decir, una especie de pequeño arco de aventuras, de 3 aventuras. Primero, pues, el primer arco fue las aventuras de normales, después fue las de parangones y después las de épicos. Y después empezó un nuevo arco que nunca se terminó, por cuestiones que, bueno, hablaremos quizás en el futuro. Además de esto, bueno, pues el tercer año no salió el manual de director de juego, tenía que salir cada año además una ambientación, esto sí lo cumplieron. Los primeros años sí lo llegaron a cumplir y salió Forgotten, salió Eberron, salió Darsan y ya está, tampoco salió más. Y os digo, a partir del cuarto año, cuarto año, la línea empezó a tener ciertas dificultades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, se empezó a salir los Essentials, que terminaron siendo también un desastre completo. Y que bueno, no voy a hablar excesivamente de ello. Turbiales tiene un vídeo hablando de todo lo que supuso el tema Essential, que yo no voy a tratar porque yo no tengo ni jugué nunca a los Essentials. Pero bueno, vamos a hablar de los manuales de jugador 2 y 3. Este es el 3, pero vamos a hablar primero del manual del jugador 2. Creo que intenta es complementar un poco todas aquellas cosas que nos faltaban a la gente que tradicional de D&D notaba que en el manual del jugador 1 faltaban clases y razas nuevas. Este manual viene a complementar esto y a rellenar algunos pequeños huecos que conteníamos. Vamos a ver un poco por encima y después hablaré de cómo funciona el combate en D&D cuarta para poder pasar después al manual del jugador 3 y bueno, ver cómo van a tener serios problemas a partir de ese manual. Bueno, el manual del jugador 2 tiene la introducción en el que nos habla del poder primigenio, que es la fase principal de la que se basa este libro. Los poderes en D&D funcionan de varias fuentes distintas: marciales, cuando proviene de tu entrenamiento y capacidad física; arcano, cuando proviene del plano arcano, este es ahí el poder, el mago podría ser uno de ellos; primigenio, cuando utilizas los elementos naturales, por así decirlo, las energías primigenias del mundo. Después tenemos la psiónica, cuando proviene de tu poder de la mente, aunque después vamos a ver que tiene que ver con una especie de extracción de poder del plano lejano. En el manual de la sombra, cuando utilizas los poderes de la oscuridad. Tiene varios tipos. Y bueno, vamos a ver las distintas tipos de razas nuevas, entre comillas, que vienen aquí. La primera de ellas tenemos el cambiante. El cambiante es una raza que originalmente proviene de Eberron, creo recordar, en el cual, bueno, pues son humanos que en algún momento se cruzaron con animales y tienen estos pequeños rasgos. Esta raza viene a ser, no viene a ser un hombre lobo, sino que viene a ser humanos que tienen elementos animales, ¿no? Y características animales, ya sea ojos, garras, agilidad, fuerza. Puedes escoger una serie de orígenes. Aunque bueno, aquí en el D&D cuarta solo puedes escoger si tienes garras afiladas o colmillos largos, ¿no? Si vienes más bien de animales felínidos o cánidos. El Deva, pues bueno, son seres celestiales, ¿no? Por así decirlo, ángeles menores que puedes llegar a llevar. A mí me mola bastante las ilustraciones de esta raza, aunque bueno, como raza, depende del universo, pues puede no llegar a funcionar. Gnomo
mucha gente echaba de menos al gnomo. Bueno, el gnomo es una clase súper clásica de Dungeons and Dragons de toda la vida. Y uno de los elementos más polémicos que tuvo la primera de esta edición es que desapareció del manual del jugador para pasar a engrosar el manual de monstruos. Pues aquí tenemos por fin el gnomo, ¿no? El gnomo, que aquí tiene unos componentes un poco más faéricos. Y bueno, tiene un efecto como que de desaparición. Vendría a ser un gnomo más bien una especie de puka o pixie o similar. Tiene esta tendencia. A mí no me termina de convencer. He de reconocer que a mí uno de los gnomos que más me gustan en general, pues por su extinción, son los que tiene Pathfinder. Creo que supieron darle mucha personalidad al gnomo, porque el gnomo y el halfling para mí pues son bastante intercambiables. No me termina de convencer ninguno de los dos. El Goliath vendría a ser una especie de semigigante o algo así. Es una especie de semi-ogro, semigigante o algo así. No depende más de la ambientación, pero bueno, es una especie de criatura enorme. Otro que además me preguntaron por ello en los comentarios. Sí, está aquí el semiorco. También uno de estos clásicos personajes, sobre todo a partir de la tercera edición. Creo que el semiorco es una clase que tiene mucho arcanto. Creo que el orco, además, en los últimos 20 años ha tenido una especie de reivindicación del orco. A mí el orco, me encantan los orcos. Me flipan. A mí es mi criatura favorita de fantasía, ¿no? Hay gente que tiene los no muertos, hay gente que tiene los demonios. A mí son las criaturas más orcoides, ¿no? Orcos, goblins, todo ese tipo de cosas. Desde mi época quizás de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000, pues el orco para mí me flipa, ¿no? Y ya os digo, ahora mismo los orcos están sufriendo en los últimos 20 años una especie de transformación. Sería interesante quizás hablar de los cambios que ha tenido el orco a lo largo de estos 20 años. Yo, de hecho, sin querer decir nada, ¿no? En mi propia ambientación de fantasía que yo creé en los 90, pues los orcos también pues tenían esta pequeña reivindicación de darle un paso más, ¿no? Yo no entendía por qué no podía llevar un orco, ¿no? En MERP. Hay que decir, yo leí MERP y cosas, juegos de rol y expansiones de Señor de los Anillos mucho antes que las novelas. Entonces, para mí me resulta muy extraño que yo no pudiera llevar a un orco. Porque me molaba el concepto, ¿no? Esta raza guerrera, tal. Pero bueno, ya os digo, esto quizás sea interesante hablarlo en otro vídeo. Después tenemos una cosa que son las sendas de parangón raciales. Las sendas de parangón habitualmente están ligadas a las clases, o quizás a la fuente de poder, depende un poco, ¿no? de esto, pero principalmente a las clases. Y aquí quisieron ponerle unas sendas de parangón raciales. Digamos, las sendas de parangón es una clase especial. Tú tienes tu clase, en nivel 10 consigues 11, de hecho, consigues una especie de segunda clase, y en nivel 21 consigues una especie de tercera clase. No son clases, por así decirlo, porque no son caminos distintos, sino que se juntan. Viene a ser un poco como funciona en D&D quinta la especialidad, que tú cuando coges tu clase y llegas a nivel 3, coges como una pseudo especialización en un camino o en otro. Esto viene a ser el elemento primitivo. D&D quinta está muy influenciado por D&D cuarta, igual que está muy influenciado por AD&D. Quizás aunque no parezca mentira, la menor influencia de quinta quizás sea tercera edición. Creo que para distanciarse de Pathfinder, lo cual yo considero un auténtico acierto. Hablaré también de Pathfinder en el canal, por cierto. Yo, Pathfinder 1, pasó de parecerme una puta genialidad de juego a, bueno, ahora mismo que no soy capaz de jugar a él, ¿no? Y Pathfinder 2, bueno, os voy a recomendar que veáis el vídeo de Turbiales. Yo traeré Pathfinder 2, pero dentro de muchísimo tiempo, así que no lo esperéis. Porque Pathfinder 2 probablemente no lo juegue nunca, pero creo que tiene unos elementos de diseño muy interesantes. Equivocados desde mi punto de vista algunos de ellos, pero quiero tratarlos. Pero bueno, tenemos aquí las sendas de parangón raciales, en las cuales, bueno, pues tenemos, por ejemplo, si queremos llevar un aristócrata Turanti, que viene a ser como una especie de príncipe infernal, ¿no? Si eres un tiefling, si por ejemplo quieres llevar una especie de más convertido a algo tipo hombre lobo, en el caso del cambiante, quieres desatar un poco tu herencia racial, viene una para cada clase, ¿no? Algunas son más interesantes, otras menos interesantes. ¿Qué tienen esto? Esto tiene una serie de habilidades pasivas que se consiguen cada X niveles, depende de las que sean de gran parangón, pero habitualmente en niveles, creo que recordar, 11, 13 y 16 consigues una ventaja. Y además tienes una serie de poderes que puedes comprar. Tú tienes una serie de poderes en tu listado
que creo que depende del nivel, pues va variando, y tú puedes cogerlos de tu clase principal, o de tu clase parangón, o de tu clase épica. No son mejores ni peores porque depende un poco de tu estilo de juego, ¿no? Es decir que, ya os lo digo, esto funciona bajo el precepto de cuarta. Todo lo que van a dar estas clases, en lo que se refiere a poderes y habilidades especiales, a las pasivas pueden llegar a cambiar un poco para el combate, porque D&D cuarta no supone nada que no se use en combate. Olvídalos. Lo que no se usa en combate son los rituales. Y punto. Se acabó. No, nada más. Todo lo que son los poderes de las clases, todo funciona para el combate. Si no funciona para el combate, D&D cuarta lo ignora. Es uno de los, para mí, errores que yo veo en el juego. Pero bueno, intentaron llevar algo distinto. Intentaron hacer un juego en el que se basara en que llevabas aventureros que hacían encuentros de combate. Nunca lo lograron solucionar, y yo creo que ese fue uno de los motivos uno de los grandes errores, ¿no? Porque una cosa que me estaban comentando en comentarios, y voy a comentar también, porque quiero que esta reseña sea un poco, digamos que la primera era una especie de elemento más superficial, que este juego estuvo muy inspirado por los MMOs. Yo hablé de esto en el anterior, y es cierto, tiene una serie de inspiración. Intenta atraer al jugador de MMOs con el problema de que, claro, cuando tú estás jugando, yo voy a poner World of Warcraft porque era el MMO que yo jugué, yo me pasé 10 años jugando a World of Warcraft. Cuando tú juegas a World of Warcraft, tú juegas de una forma, y cuando juegas a D&D quieres jugar de otra, porque World of Warcraft no supone todo. Entonces, intentar emular el sabor World of Warcraft en un juego de tablero, para que eso ya tengo el videojuego. Yo quiero que me des algo más, sentarme en la mesa con mis amigos, o me da igual con la webcam en tu casa, con tus amigos, para jugar a D&D. Tiene que ser una experiencia distinta a World of Warcraft. De hecho, yo dirigía una D&D cuarta, gente que venía de World of Warcraft. Intentaban llevar a cabo incluso las estrategias propias del videojuego y no funcionaban, porque los enemigos no funcionan con una IA, tienen inteligencia, son capaces de huir, son capaces de activar alarmas, son capaces de hacer cosas distintas. El elemento de pulear en una puerta, pulear viene a ser disparar para acercar a los enemigos, para poder luchar en una posición ventajosa, no tienen por qué llegar a hacerlo. No funciona de esa forma, y aunque lo intentes emular, pues obviamente no lo consigues. Pero bueno, después tenemos el capítulo que es el más grande, y uno de los grandes taras del juego son las clases de personaje. Ocupan demasiado, cada una pues puede llegar a durar hasta 15 páginas. Tenemos el bárbaro. El bárbaro pues es un guerrero de categoría dañador, creo que lo llamaron. Es un tipo que utiliza pues su fuerza bruta para golpear. Vuelvo a decir, hubo un intento de que cada clase se jugara ligeramente diferente, y que además tuvieras estilos ligeramente distintos de juego con las subclases, con las dos sendas. Con los libros especiales se convierten en 4, pero vamos a suponer que tienes solo los libros básicos con 2 sendas distintas, y te dan estilos de juego distintos. Vuelvo a repetir, tiene algo de esto y tiene algo de razón, pero es que cuando tú necesitas 40 partidas para apreciar las sutiles diferencias entre un tanque primigenio y un tanque marcial, o un tanque psiónico, tienes un problema de concepción. Incluso el director de juego, leyéndolo, hasta yo, porque el problema que tiene este juego, bueno, una cosa que yo hice con este juego fue traducir un montón de material en inglés para poder usar en mi mesa. Y como me tuve que traducir, pues me tuve que leer el 100% de los poderes. Es algo que no suelo hacer habitualmente, leerme el 100% de los poderes. Me leo las clases, como mucho las clases que tienen los personajes, y más o menos los niveles en los que están. No me suelo leer el 100% del 100% de los conjuros, ni el 100%. Los conjuros me los leo por encima, me leo bien los que me llaman la atención, los que el título no me resulta intuitivo, pero bueno, no suelo, porque me parece soporífero. Entonces, pues claro, los poderes me los leí entero, y entonces empiezas a darte cuenta de que ciertas clases usan ciertas mecánicas muchísimo. Y hay que tener en cuenta que en este juego utiliza, y en esta clase, si con el primero tenías dudas, aquí ya no la vas a tener. Este juego utiliza 100% las miniaturas del tablero. No puedes jugar sin miniaturas del tablero, porque muchos de los movimientos y muchos de los poderes funcionan mediante slice, mediante tops, por forma de moverte, ya sea deslizándote por el tablero, moviéndote por el tablero, empujando por el tablero, y todo tiene además elementos diferentes y sinergias distintas. Hay clases que directamente, el puto brujo, una de las clases del libro básico,
tiene un poder pasivo que si se mueve 3 casillas, las sombras le ocultan y le vuelven más difícil de impactar con ataques de distancia. No puedes jugar. Hay armas que hacen poderes hay poderes de distancia que hacen cosas distintas dependiendo de la distancia. Hay empujones, hay formas, hay encaramientos. No se puede jugar sin esto, y gran parte de estas diferencias de poderes vienen de esto. Viene sobre todo mucho control del terreno. Hay personajes que se basan mucho en el control del terreno, que dependiendo de cómo se muevan, a qué distancia de él se muevan. Hay personajes que dependen de empujar enemigos para quedarse lejos. Hay personajes que se dedican a hacer cosas que hacen más cosas cuando tienes estados alterados. Bueno, pues aquí vemos unas cosas primigenias que pueden tener juegos, y voy a hablar mucho también probablemente de él a lo largo de estas reseñas, de 13 Age, porque está creado por los mismos. 13 Age coge todas estas buenas ideas, pero las vuelve en un elemento abstracto. No necesitas el tablero. Digamos que su intento no es mediante el movimiento, sino con mecánicas y submecánicas distintas por clase, lo cual pues lo vuelve mucho más interesante. Pero bueno, ya os digo, el bárbaro es un personaje de pegar, pega muchísimo y pega súper duro. Como todas las demás clases, pues tiene sus armas de parangón, como por ejemplo el berserker, el corredor o el guerrero del Elso. Intentas especializar tu bárbaro en distintos elementos del juego. Quieres que vaya más a fuerza, quieres que se mueva más, quieres que sea más ágil, quieres que activas más veces la furia, quieres que tu furia haga cosas distintas. Otra clase súper solicitada en el manual anterior es el bardo, con un cambio completo de su elemento distintivo. El bardo viene a ser un personaje, en parte, podríamos decir que se ha convertido en un hechicero. De hecho tiene este elemento de hechicero, y además un rol de líder. Significa el rol de líder, lo que funciona es mediante una especie de buffos, de mejorar y cambiar condiciones en todos los personajes de la partida, ya sea con sus canciones o modificando cosas de los demás personajes. Es un bardo muy distinto al que podemos estar acostumbrados. Vendría a ser una especie, de hecho tiene algunas cosas que recordaban más al clérigo antiguo. Y bueno, también tiene sus clases parangón. Después las épicas no son propias de las clases, aunque algunas necesitan X clases para poder ser alteradas. El chamán vendría a ser el equivalente al bardo, en lo que se refiere a concepción de clase, pero de poder primigenio. El chamán funciona más mediante cosas espirituales, y bueno, invocar espíritus protectores es también de categoría líder. Mejora sobre todo su propia mascota, ¿no? El bicho. También tenemos el chamán de varias circunstancias. Después tenemos el druida. El druida es una clase controlador. También funciona mediante bicho, pero un bicho distinto. Este bicho está más bien pensado para luchar y poder atacar a grandes grupos de personas, y no es muy bueno contra un único enemigo. Se dedica más a joder el terreno y a cambiar un poco las condiciones. Después tenemos el hechicero. El hechicero es una de estas clases que sí realmente funcionan distintas. Cada vez que tira, hace una serie de tiradas, una serie de submecánicas para cambiar un poco cómo son sus conjuros, le dan un aspecto más caótico, tiene cosas distintivas. A mí el hechicero es una de estas clases que me gusta mucho. Y bueno, después cuando 13 Age, vuelvo a repetir, es que es un juego que se inspiró muy directamente en este, pues volvió. Es un personaje de categoría que es capaz de hacer muchísimo daño a un único enemigo, pero tiene un componente aleatorio que yo creo que lo vuelve muy divertido, ¿no? El invocador también es funciona mediante, es un controlador de clase divina, ¿no? Utilizar poderes divinos para crear una especie de idolón o algo así, una especie de criatura que puede usarlo. Una cosa que tiene este de cuarta en combate es que los personajes tienen una acción y tienes que decidir si lo haces tú, lo haces tu criatura, o lo que narices hayas convocado, ¿no? Este funciona también con convocación de seres divinos, o coger cosas de seres divinos. El personaje creo que es muy chulo, aunque bueno, yo no lo vi porque yo dirijo en Darsan y es una de las clases vetadas en Darsan. Después tenemos el protector. Es una clase tanque, bueno, es un defensor primigenio. Este funciona cogiendo formas de custodio, coge formas de la naturaleza, principalmente tipo árboles o setas o similares,
y bueno, pues lo que utiliza es modificar cosas del terreno y evitar que los enemigos se muevan demasiado, ¿no? Tiene cosas, por ejemplo, si tú te mueves, yo te persigo, si tú atacas a un compañero mío, yo te ataco. Es un clase de defensor que funciona más bien, o sea, si tú haces daño a un amigo mío, mi golpe va a ser más terrible. Es un personaje que no va tanto como otros defensores de intentar pegarme a mí, o de yo evitar el daño a los demás, sino que va de, si no me pegas a mí, ten cuidado, porque quizás lo que te vaya a devolver no te va a molar nada. Yo esta clase la conozco muy bien porque he formado parte del grupo que yo dirigí, y entonces pues me lo conozco especialmente bien, ¿no? Porque como director de juegos, si no lo conoces, para empezar, te puede hacer sorpresas muy desagradables en el encuentro, y que además, bueno, pues el grupo pues tenía un brujo, tenía un protector, y son dos de las clases que mejor conozco. El Vengador viene a ser una especie de paladín oscuro, más pensado en pegar hostias a tapate y cargarse enemigos. Es un personaje muy interesante porque va sin armadura, es una persona que ha hecho un voto sagrado por cuestión de fe y se dedica a ejecutar a los enemigos de su fe. Luego es un personaje muy interesante. Vuelvo a repetir, yo no lo he visto en acción porque en Darksan es otra clase vetada, pero está bastante bien. Va mediante juramentos y coger aspectos de su dios para poder llevar a cabo la venganza de su dios, ¿no? Es una especie de ejecutor divino que es bastante... A mí me mola conceptualmente, me gusta bastante. Después tenemos los destinos épicos, que bueno, los destinos épicos pues dependen un poco, tienen algunos requisitos, y son clases que funcionan mediante un camino de la inmortalidad especialmente poderosas, y como todas, pues en nivel 30 te convierten en algún ser inmortal, todos desde algún punto de vista. Tienes alguna forma de siempre volver a la vida en algún momento, ya sea porque te conviertes en un ser elemental, con lo cual pues cuando te matan te destierran, o por ejemplo pues un guerrero épico en el cual su legado pues tiene que estar siempre existiendo, y bueno, pues esta existencia pues hace que cuando tú mueras realmente alguien ocupa tu lugar, ¿no? Es como el Capitán Rogers, siempre tiene que haber un Capitán Rogers, ¿no? Tú te dedicas a llevar a alguien porque lo que importa es tu leyenda, no tu personaje. Ya os digo, todo muy interesante, funcionan todos muy bien mediante el combate, hay unas grandes sinergias en este juego, está muy pensado para llegar a una combinación de 4 tipos, cuando además tienes temáticos de todos primigenios, todos no sé qué, todos arcanos, todos divinos, tienes un elemento temático muy chulo, crea un gran elemento temático, y además sinergia mucho mejor. Pero bueno, la cuestión es que pues ahora que hemos visto todo esto, necesitas el tablero, el combate es tremendamente táctico. Es una de las cosas que, si os gusta el combate táctico, podéis llegar a apreciar bastante de cuarta. El problema es que recuerda muchísimo un juego de tablero, las diferencias con Destin, las comparaciones son odiosas, recuerda mucho a Destin, ya os digo, creo que lo dijo en mi vídeo anterior, en mi grupo lo conocíamos como el Super Destin, porque lo que haces es crearte un personaje de Destin súper al uso. Para Dungeon Crawler creo que es un gran juego, quizás excesivamente complejo para un Dungeon Crawler normal, pero que da... Bueno, es que lo cogieron para este sistema existe en los juegos de Dungeon Crawler basados en D de cuarta, como Retorno al Castillo de Ravenloft. Y bueno, tiene muchas cosas muy distintivas, como el sistema de puntos de golpe, que en esta edición de D&D no funcionan como otras ediciones. Aquí no se tira, sino que tienes unos puntos fijos dependiendo de tu clase y de tu construcción, lo cual considero mucho más acertado, por cierto. Tener puntos de vida fijos es mejor que tirarlos desde el punto de vista de ahora de hacer enemigos o conjuros, porque en la aleatoriedad puedes provocar que tengas 2 guerreros y, por ejemplo, puedes tener un guerrero como era yo cuando llevé a Togrin el enano, ¿no? Que era un personaje que en nivel 10 pues tenía 98 puntos de vida, y después había un guerrero al lado que con unas estadísticas muy similares a la mía pues había tenido mala suerte con las tiradas y tenía 58 puntos de vida, ¿no? Entonces todas estas distinciones hacen que sea muy complicado, y D&D cuarta intentó uniformizar. Quizás se pasó de uniformidad, quizás se pasó en estandarizar demasiadas cosas e intentar hacer demasiadas innovaciones, y no hace bien nada. Se quedan medias en todo. Tiene como por ejemplo el segundo aliento, es un movimiento en el que tú pues te pasas un segundo a reposar,
y recuperas un poco el aliento y te recuperas puntos de vida, ¿no? Porque no es que te cures, no es que tus heridas se cierran, es que en D&D las heridas no funcionan con tajos, o sea, a ti no te golpean y te parten un brazo, sino que funciona una mezcla de moral, cansancio, heridas. Es un elemento abstracto de 2 puntos de golpe que yo odio y que siempre he intentado llevar. Y claro, pues esto nos resulta extraño. Tiene cosas como, por ejemplo, los movimientos curativos o los intensidad curativa. Todas las clases tienen una. Y entonces suena raro, ¿no? Que, por ejemplo, cuando tú tomas una poción, lo que haces es gastarte de estos puntos. Cuando, por ejemplo, a ti te curan, dependiendo de la clase, puedes usar... Tiene que gastarlo él o usarlo tú. Funciona un poco de forma un poco extraña y con una especie de una gestión de un recurso muy abstracto que todos los juegos tradicionales odiaron. Pero bueno, que D&D Quinta conserva de una forma muy elegante y que por supuesto 13 Age pues también. Pero bueno, después tenemos opciones de personaje. Opciones de personaje es un poco cambiar estas cosas que se quejaba mucha gente, ¿no? De que realmente pues en D&D cuarta tú no tenías personaje. Tú tenías una especie de queco de videojuego para pegar en el dungeon, pero que no tenía nada más, ¿no? Esto es como todo, depende del grupo. Pero el trasfondo es lo que intenta darte, es un trasfondo de por qué eres aventurero y por qué estás aquí. Creo que, bueno, pues son unas ligeras ideas, no es nada importante. Viene una serie de dotes especializadas, claro, para las clases y razas nuevas, porque no existe tanto como las dotes genéricas en este juego. Y vienen sobre todo las dotes multiclase, que lo que hacen es... Con una dote multiclase es que cuando tú te la coges te pillas la habilidad de otra clase distinta. No es muy inspirado. Crearon el equipo de aventurero, que básicamente es un nuevo equipo, como por ejemplo los instrumentos para el bardo, porque una cosa que tiene muy chulo es que igual que el guerrero le tira de cuarta, el guerrero, pues por ejemplo, su arma +1 pues pega. Si tú tienes un instrumento +1, pues el bardo funciona mejor las canciones. Todos tienen como una especie de herramienta de conjuros, por ejemplo, pues para el psiónico es un orbe, para tal, y sumas el bonificador de tu por ejemplo, el símbolo de la fe. No es lo mismo tener pues un crucifijo hecho con 2 palos que un crucifijo con el interior con un trozo del dedo de un santo. Pues obviamente va a sonar. Todos tienen un canalizador de poder. El guerrero obviamente y las clases marciales es su arma con la que están pegando, pero el resto pues tienen un poquito. Y por supuesto tienes de nuevo el mal endémico de todo el listado de objetos mágicos nuevos, muy pensados también para que funcionen con los personajes nuevos, en un listado interminable de objetos mágicos que le quita cualquier tipo de interés y de magia a todos los objetos mágicos en la mercantilización y la industrialización de los objetos mágicos, que en sitios como Berrón quedan de puta madre, pero en el resto de mundos quizás no sean del todo adecuados. Pero bueno, cuarta funciona así. Cuarta funciona en que tú presupones que en nivel 12 tienes los objetos mágicos hasta nivel 12 y para diseñar los encuentros de los monstruos yo presupongo que los tienes. Si no los tienes es tu puto problema. Y yo creo que pierde gran parte de la magia. D&D tercera también tenía este problema, y D&D quinta ligeramente. En realidad todos los juegos que abusan de objetos mágicos para mí tienen este problema. Le quitan esa sensación a objeto mágico, ese feeling que para mí debe de tener un objeto mágico, que en este tipo de juegos pues obviamente está destruido. Luego tiene una serie de actualizaciones en reglas, porque obviamente ha pasado un año y hay gente que ha dado su opinión y hay cosas que han ido cambiando, pero en general muy pocos, ¿no? Alguna habilidad, alguna dote concreta, alguna ampliación para algunas reglas que quedaron un poco cojas, ¿no? Como el sigilo, pero ya os digo, nada especialmente interesante. Y esto es el manual del jugador 2. Hemos visto el manual del jugador 2 y gran parte de cómo funcionan algunos elementos de combate. Ahora que hemos visto una versión mucho más completa, vemos el manual del jugador 3. El manual del jugador 3, por un error de imprenta, pues tiene una calidad bastante buena en lo de papel, al contrario que el 2, que parece que está hecho con un papel bastante malo. El manual del jugador 3 es todo lo contrario, está hecho con un papel de muy buena calidad porque hubo un error de imprenta y pues le puso más gramaje. A pesar de que eso, bueno, tiene el mismo precio. Todo esto se comentó en su día en redes. Por eso lo sé. Y bueno, pues tiene un papel de, un libro de excelente calidad por el precio que se vendió.
Tenemos la introducción, en el cual pues nos hablan de nuevo un poco de la psiónica y el origen de la psiónica, ¿no? Que es una especie de puerta estelar que daba un plano a los planos lejanos, que se reventó, y los cristales, pues bueno, hubo una serie de cristales que convirtieron a la gente en el psiónico. Una cosa que tenía de cuarta buena es esta especie de estandarización de funcionamiento de clases, y que después pues funcionaban las clases de forma ligeramente distinta, pero todas funcionaban más o menos iguales. Tú sabías jugar con una clase y podías saber jugar todas las clases en de cuarta, pero estaba pensado que tú cogieras un guerrero o un mago, supieras los funcionamientos, y después funcionaban ligeramente distintas algunas. El tono, tenía un sabor distinto, porque hacían cosas diferentes, pero todas mediante las mismas mecánicas, exactamente las mismas mecánicas. Algo que, bueno, pues es este germen que después tendría 13 Age, en el que todas las clases serían distintas, ¿no? Al contrario que aquí, que todas las clases se llevan igual y hacen cosas distintas. En 13 Age todas las clases se juegan distintas, aunque algunas puedan hacer cosas ligeramente similares. Pues esta es la filosofía contraria. Me gusta más la filosofía de 13 Age, por cierto. Y bueno, pues la psiónica, obviamente, pues va a ser distinta. Pero bueno, antes de eso vamos a ver las razas. Tenemos los Githzerai, ¿no? Que bueno, es esta raza interplanar, ¿no? Que tiene unos conceptos raros, una especie de filosofía de vida distinta, ¿no? Y está en guerra con sus hermanos, que son la misma raza, son los Githyanki, que suelen ser enemigos. La mentes fragmentos. ¿Os habéis acordado de los cristales que he hablado antes? Pues estos son cristales de esos que han tomado su propia consciencia y su propia mentalidad. Tenemos los minotauros, que bueno, no es una raza que me sobre, pero es una rara. Pues tenemos el salvaje, ¿no? Que es una especie de weird primigenio, extraño, no sé, un ser raro, antiguo, que no me suena haber visto nunca, ¿no? Sandas parangon raciales para las razas que vienen aquí, obviamente para que no estén en desventaja y tengan menos opciones. Y tenemos las clases de personaje. Las clases de personaje, pues este juego está muy basado en presentarnos las clases psiónicas, y las clases psiónicas pues obviamente tienen que funcionar distintas. Así tienen un rasgo, que son los puntos de poder psiónico, en el cual para usar sus habilidades, aparte de gastar el recurso habitual como todas las demás clases, pues tienen que gastar puntos psiónicos. Funcionan con puntos dobles porque tienen que funcionar raros. En lugar de, por una vez, puedes estandarizar la puta clase psiónica que ha cambiado, y ha cambiado tu concepción en cada edición de D&D, que viene a ser un mago que funciona distinto y que según la edición puede estar más o menos cheto, pero es un mago que funciona distinto porque no hace nada que no sea, porque no tienes ni siquiera decidido que puede o no hacer la psiónica. De hecho, en 3.5 funcionaban como magos directamente, funcionaban igual que magos y estaban machetos porque funcionaban con los puntos de poder, que es un sistema que para mí me convence más que el vaciano. De hecho, si usabas el sistema de un charter arcana, de usar magos con puntos de poder, directamente no se distinguían en nada a los psiónicos. Pero bueno, el ardiente, una especie de líder psiónico que es capaz de, pues obviamente, de meterse en la mente de la gente y crear sentidos y cambiar cosas en el enemigo. O sea, la verdad, pues mola. O sea, el ardiente es una clase que a mí me gusta bastante, y está bastante chula, ¿no? Pero funciona mucho mediante puntos, al contrario que otras clases, ¿no? Que funcionan más mediante poderes de encuentro. El ardiente funciona mucho mediante poderes a voluntad. Va cambiando mucho el que puede hacer, y varía bastante con los niveles. Bastante chulo, por cierto. Bueno, las sendas de parangón de ardiente. Obviamente el Seeker, el buscador, es un controlador primigenio, porque faltaba un controlador primigenio un poco distinto al chamán, que lo que hace pues es crear mediante forja con espíritus, ¿no? Meterlos dentro de armas y hacer efectos chulos. Ya os digo, bastante, creo que interesante, aunque no me termina de convencer. Viene a hacer una especie de variante del Ranger, del explorador. Aunque las ilustraciones molan mucho más, y yo, por ejemplo, bueno, las ilustraciones de cuerda, algunas de ellas molan mucho. Me gusta mucho esta buscadora, por ejemplo, con la trenza en forma de escorpión y tal. Mente de batalla viene a ser el tanque psiónico, que no sé muy bien qué sus mecánicas tiene, pero bueno, que es el tanque de categoría psiónico.
con sus propias clases, obviamente, de esto. El monje, que funciona mediante un sistema de artes marciales y que, bueno, que va haciendo golpes, ¿no? Y tiene su aquel. Intenta seguir una especie de elemento de pequeños mini combos, por así decirlo, pero que no termina de convencerme. O sea, 13 Edge lo hace mucho mejor, ¿no? Entiende mucho más lo que quieren hacer con el monje. Aquí lo intentan, pero no saben cómo hacerlo. Son mecánicas que yo creo que resultaban extrañas y no terminan. El psiónico, que por cierto la ilustración de la psiónica me parece brutal, me encanta. Ahí con el orbe de poder, ¿no? Como si fuera el fruto del Edén de Assassin's Creed. Y bueno, pues es el mago. No tiene más. Es el mago de los con clase psiónica. También lo que tienen los psiónicos es que funcionan mucho con poderes de voluntad. Entonces, al contrario que las otras clases, que funcionan más o menos de forma muy similar, todos los niveles, dependiendo. O sea, tú sabes muy bien a qué tenerte con ellos, y aunque tienen sus ligeras diferencias por las subclases, lo que tienen las clases psiónicas, al contrario que las normales, que siempre pueden funcionar aproximadamente igual, es que funcionan de forma muy diferente a medida que van avanzando los niveles. Tienen lo que funcionan los psiónicos es con poderes a voluntad que permiten cambiar bastante bien su funcionamiento a medida que van funcionando. Entonces pueden hacer cosas mucho más sorpresivas. El problema que tienen sus poderes es que lo que digo, funcionan mediante puntos de poder, lo cual, pues bueno, los limita un poquito, ¿no? Por eso no me convencen del todo. Después tenemos el sacerdote rúnico. Es un líder divino que vendría a cambiar un poco el concepto del clérigo. Funciona mediante un sistema de runas. Teniendo el clérigo para mí es un poco innecesario, pero bueno, no sé muy bien de qué palo va. Yo te digo, no es un personaje que nunca me ha llamado la atención, tampoco ninguno de mis jugadores. Voy a repetir, cuando en Darksun las clases con divino están vetadas por ambientación. Después tenemos personajes híbridos, que podemos combinar dos clases distintas. Vienen un montón para todas las clases que se han publicado hasta el momento. Esto sobre todo tiene que ver si tú tienes un problema de rol por jugadores. Imagina que jugáis 3, pues es que esto lo hace bastante necesario. O que queréis no estar atascados tanto en un rol muy específico, pues esto lo permite un poco desatascar y volver personajes un poco más versátiles. No termina de funcionar del todo bien, pero bueno, es un apaño y intenta compensar algunos problemas del juego, para mí de forma un poco inútil, ¿no? Después tenemos el capítulo 3, opciones de personaje, en el que pues nos incluye que las habilidades del juego nos pueden dar pequeños poderes para escoger adicionales a los de paragonas de tu clase, pues más poderes. Por ejemplo, si tienes, pues por ejemplo, acrobacias, al nivel 6 te permite coger una habilidad que es equilibrio perfecto, que te permite pues pasar terreno difícil. Por ejemplo, tenemos atletismo, que nivel 10 te permite sumar 4 más a las casillas que mueves. Son distintos poderes que puedes llegar a activar a lo largo del según tus habilidades principales, ¿no? Dotes, obviamente un nuevo conjunto de dotes, sobre todo para las clases y razas nuevas, o relacionados con los elementos iónicos. Y por supuesto nuevos objetos mágicos, tanto desde los componentes, el orbe, la varita psiónica, el martillo rúnico para las clases nuevas, como un montón de objetos mágicos basados en la psiónica y en todos sus componentes extraños que puede llegar a tener, volviendo a crear el elemento de industria de objetos mágicos que no me termina de convencer un pelo. Pero bueno, pues cuarta funciona así y tienes que aceptar que así va a funcionar, y con los objetos mágicos realmente forman parte clave del personaje, porque si no, no funcionan. Nos viene un apéndice adicional de cómo leer los poderes, porque los poderes en D&D cuarta, como es la base del juego, y en combate se tienen que leer de un orden muy específico para saber cómo actúan y cómo reaccionan, porque hay poderes activos, reactivos, pasivos,
colectivos, no lo sé. Existen muchos poderes y hay que aprender a leerlos, porque entonces tú activas un poder y otro dice no, porque como estás en una casilla de mí te contrarresto, no porque no sé qué, no porque tengo una pasiva que te anula, no porque tengo no porque yo tengo una habilidad activa, no porque este monstruo tiene como activó, tiene un aura que hace que tu personaje siempre active el último los poderes de tus cositos, y aquí pues te enseñan a leerlos. Después tenemos una serie, bueno, como el juego funciona también mediante palabras clave, es una de las cosas del juego, funcionar mediante una serie de palabras, que yo creo que es adecuado, ¿no? Tienes una serie de etiquetas, palabras clave, para ir poniendo tú en todos tus poderes, ¿no? Y por ejemplo veneno, pues hace veneno, siempre va a hacer lo mismo en todos los poderes. Pues aquí tienes el cómo leer estas palabras clave. Y bueno, esto es todo de los dos manuales de juego de Dungeons and Dragons, cuarta edición. Manual de jugador 2 y manual de jugador 3. Siguiente vídeo veremos los dos manuales del máster y seguiremos viendo y profundizando un poco en este juego. Espero que os haya molado. He visto que ha tenido especialmente buena recepción la de cuarta, a pesar de lo que he dicho, ¿no? La gente parece que no sueltas a cuarta, pues te llaman loco, y yo que no insulto tan directamente a cuarta, y creo que tiene sus cosas buenas, pues parece ser que tiene una reacción bastante positiva, lo cual me alegro que os haya molado, y seguiremos viendo cuarta. Yo os digo, probablemente hasta octubre estaremos viendo de Dungeons and Dragons cuarta. Así que soy Ezcardan, hasta otra.